al mensaje. He titulado el mensaje de esta mañana: los malos tiempos y cómo enfrentarlos. Los malos tiempos y cómo enfrentarlos. La Biblia nos advierte acerca de los tiempos malos y peligrosos. Y les quiero compartir dos versículos importantes de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es la razón por la cual van a venir los tiempos peligrosos, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, hombres egocéntricos que solo piensan en ellos y no piensan en los demás. Ahí. Entonces dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, tacaños, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo describe la apostasía y los tiempos peligrosos de los últimos días. Y después él sigue catalogando y describiendo con una admirable exactitud mucho de lo que nosotros estamos viendo en la actualidad en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento y en casi en cualquier lugar. Esto es como una profecía para estos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos. Alguno lo habrá tomado para sus propios días, porque los cristianos, incluyendo los apóstoles, ellos esperaban que Jesús iba a venir en esa época que ellos estaban, o un poquito después. Pero como Dios tiene sus planes, ha detenido la venida, y ellos después lo entendieron. Pedro lo entendió cuando dijo que Él no retarda su venida, sino que está siendo paciente para con todos, esperando que ellos lleguen a la verdad. Así que la paciencia de Dios, hermanos, es larga, extensa, y puede ser que te responda a una oración a la media hora, o al siguiente día, o dentro de una semana. Pero puede ser que te la responda dentro de 10, 15 y 20 años, como ha pasado muchas veces en la vida de muchos cristianos. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, Él nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y este texto era para los días de ellos, pero es para nuestros días también. Y nos anima para que andemos como es digno, andemos como sabios, y que aprovechemos bien el tiempo. Y en primer lugar, esto de aprovechar bien el tiempo, la primera referencia, hermanos, es a lo espiritual, a la comunión con Dios, al servicio a Dios,
al evangelismo, que no perdamos el tiempo en tonterías, en pequeños enfados, porque algo dijo tu esposo, porque algo dijo tu esposa. Y los que son de mecha corta, pues inmediatamente reaccionan. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es ir poniendo en práctica las cosas que Dios nos instruye en su palabra. Recuerden que la Biblia es un manual de vida, es un libro de instrucciones. También dice ahí de mandatos y decretos, las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. A todos en ciertos momentos de nuestra vida nos han sucedido cosas desagradables, crisis y tiempos malos. Y respondiendo al título del mensaje, los tiempos malos y cómo enfrentarlos, les quiero compartir cómo enfrentarlos a través de 3 preguntas. Y la primera pregunta, en primer lugar, perdón por la redundancia que acabo de cometer, dice: ¿cómo reaccionamos ante los tiempos difíciles? ¿Cuál es nuestra reacción en los tiempos difíciles? Mira, en la vida nos pasó lo que nos tenía que pasar. Ya pasó, incluso aunque no hayamos sido responsables de lo que nos pasó. Yo no soy responsable del divorcio de mis padres. Y si tú tienes padres divorciados, tú no eres responsable del divorcio de ellos. No sé si lo han notado, pero se dice y tiene uno la experiencia de que cuando se plantea una separación y un divorcio de matrimonio, los hijos o las hijas, lo primero que preguntan: ¿es por culpa nuestra? ¿Hicimos algo? Y tienes que explicarles que no, que eso es algo propio por nuestra falta de sabiduría, por nuestra carne, por nuestra falta de obediencia a lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Entonces, no somos responsables de las cosas que han pasado, de esas crisis en nuestras vidas, pero sí somos responsables de la manera como reaccionamos a lo que nos pasa o nos pasó. Tu marido te puede decir un par de palabras que te van a ofender. Lo correcto y lo bíblico es que te quedes callada. Porque si respondes, entonces es como echarle una brasa a ese fuego que ya comenzó a hacerse. Si tu esposa te ofendió con alguna actitud o también con algunas palabras, pues lo correcto y lo bíblico es callarse o decir algo bueno. Te amo, cariño. Te amo a pesar de lo que me has dicho. Y ahora vete de la casa. Entonces, somos responsables de eso. Los hijos son responsables de cómo reaccionan ante sus padres. Y a veces no le podemos estar echando la culpa a los padres todo el tiempo, porque los niños fallan, los hijos cometen desobediencia, cometen pecados también. Fíjese bien en esto que voy a compartir. 2 personas pueden estar ante el mismo obstáculo, un diagnóstico complicado, cáncer, un divorcio triste, la muerte de un ser amado, la pérdida de trabajo. Y sin embargo, las personas que atraviesan por estas cosas, las reacciones son de maneras muy diferentes. Te voy a contar una historia. Había 2 gemelos cuyo padre era alcohólico
y les pasaba pegando todo el tiempo. Uno de ellos se hizo alcohólico y le preguntaron, ¿por qué? Pues porque mi padre era alcohólico. El otro gemelo no probó una gota de alcohol en su vida y le preguntaron por qué y dijo, porque mi papá era alcohólico. Dos reacciones diferentes, pero el otro no tomaba, el otro sí tomó. Y esto significa, hermanos, que una persona se adueña de su dolor mientras que la otra es atrapada por el mismo dolor y se vuelve una persona amargada, rencorosa. Pero el que se adueña del dolor tiene victoria. Una persona se vuelve mejor y saca la versión de sí misma, mientras que la otra se vuelve, como dije, amargada, resentida. Hubiese sido diferente de haber escrito nuestro propio guión, que lo escribíamos nosotros. Pues quizás sí, quizás no lo sabemos con exactitud, pero es que el guión lo escribió Dios por alguna razón. Lo que nos pasó nos hizo la persona que hoy somos. ¿Más buena o más mala? ¿Más bíblica o menos bíblica? Y yo sé de casos de personas en matrimonio que reaccionaron de una manera admirable e increíble ante la infidelidad de su esposo y siguió adelante con él y siguen juntos, y eso es maravilloso. Algunas de ustedes, las mujeres, dirán, qué tonta la hermana, yo lo hubiera dejado. Pero ella entendió algo, Dios le dio a entender algo. Pensó, reaccionó y dijo, lo voy a perdonar, porque yo también he fallado en algunas cosas. Y mis actitudes, pues lo hicieron que buscara a otra persona. Lo reconoció, lo perdonó y sigue adelante. Y eso es hermoso, hermanos. Es hermoso que una mujer cristiana, estoy hablando de cristiano, porque te voy a decir, hay mujeres no cristianas que hacen lo mismo. Y te quedas así, oye, yo pensé que solo los cristianos debíamos o podíamos hacer esto. No, también lo hacen en el mundo. Y es maravilloso. La siguiente pregunta dice, la número 2, ¿qué beneficios sacamos de los malos tiempos? Déjame compartirte 4 pensamientos que son buenísimos y que te ayudan a abrir la mente en cuanto al tema que estamos tocando. La primera frase dice, los buenos tiempos crean gente débil. Dale todo a tus hijos, no les niegues nada, no les dejes ir en bus, llévalos tú siempre en tu carro, ve por ellas y tra. No le permitas que se esfuerce, no lo disciplinas. Para el niño son buenos tiempos, porque mi papá y mi mamá me dan todo lo que yo quiero. Y lo saben, los niños lo saben. Los niños no son tontos, son bien inteligentes. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a crear gente débil. Un niño débil. Y hablo en todas las áreas de las vidas de nuestros hijos. Había una hermana, cuando trabajaba yo en otra iglesia,
Esta hermana tenía 2 o 3 hijos y el último hijo no permitía que uno lo besara o le agarrara la mano y tal. Incluso le puso un babero aquí que decía: no me beses. Y todos nos quedábamos así, ¿no? Bueno, pues esta mamá no ayudó al niño a crear anticuerpos y se convirtió en el hijo más enfermizo que ha tenido. Ya hoy está grande, quizás ya está casado. Creó gente débil en buenos tiempos. Crisis, pruebas, dificultades también nos vienen. Las personas ricas, los millonarios. Nace un niño en la familia, en uno de los miembros de la familia Poma, y tal vez le van a dar de todo. Un niño que no va a sufrir la pobreza, no va a sufrir hambre, va a tener carro todo el tiempo. Los papás le van a ayudar y le van a ayudar a comprar la casa y tal vez los meten a su empresa para que trabajen. O sea, ellos tienen hecho la vida. Pero el que no nace en una familia donde hay mucho dinero, se la tiene que enfrentar de otra manera. La siguiente frase dice, voy a repetir: los buenos tiempos crean gente débil. La gente débil crea malos tiempos. ¿Sí? Porque son débiles, no aportan, no pueden aportar a la sociedad, no pueden aconsejar, no pueden orientar, no pueden guiar. Entonces ellos crean malos tiempos. La siguiente frase dice, tiene prisa. Los malos tiempos crean gente fuerte. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente famosa, celebridades, que hoy son millonarios, cantantes, músicos, empresarios exitosos, actrices. Eso es de la bocina. Luis, una reprensión. Que hoy son famosas, que salen en la televisión, que salen en las revistas, etcétera, etcétera. Pues fíjense que una gran cantidad de esta gente viene desde abajo. Empezaron abajo, de familias pobres, sufrieron pobreza, padecieron hambre. Y algunos de ellos miraron las cosas de otra forma y se hicieron fuertes. Y empezaron a progresar y empezaron a esforzarse, a disciplinarse, a no permitir que todas esas crisis y todas esas malas ondas que le pasó cuando su familia era pobre, lo doblegasen. Y salió adelante. Hay una cadena de hoteles que se llama Howard Johnson. ¿Han oído de esta? Aquí no hay, pero en Estados Unidos hay. Y hay por todos lados hoteles Howard Johnson. Son más o menos de la categoría del Holiday Inn, por ejemplo. Al dueño le preguntaron una vez, ¿desde cuándo comenzó a ser exitoso? Y fíjense la respuesta que dio: desde que yo dormía en la calle. Cuando me iba a los parques y me acostaba en una banca para pasar la noche, yo ahí empecé a ser exitoso. Porque lo que yo quería era ser dueño de una cadena de hoteles, y esa fue mi visión.
Y eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque los malos tiempos crean gente fuerte. Y a lo mejor algunos de ustedes vienen también desde abajo, que ha empezado en cero, porque no ha tenido un padre rico, una madre rica que le apoyara, que le comprara un carro, y lo ha hecho con su esfuerzo. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis hijas y mi hijo, porque yo no tengo nada. Yo, si me muero, te voy a heredar mi ropa, mis zapatos, mis calzoncillos, mis guitarras, mis calcetines, mis zapatos para diabéticos, ¿ah? Mis gafas, mis lentes. Pero yo no tengo nada que darles a ellos. Pero se esforzaron, sacaron becas, comenzaron a trabajar, sacaron universidad, tienen maestrías. Una es doctora en antropología y nunca me piden dinero, nunca. Desde que ya se hicieron independientes con sus trabajos, jamás me han llamado para decirme: papá, estoy aquí en un problema económico, échame una mano y tal. Que yo lo haría, por supuesto. Están bien, viven bien, mejor de lo que yo pensaba, mejor de lo que yo vivía antes. Viajan, tienen dinero, van a restaurantes, etcétera, etcétera. Y supongo que también las crisis que pasamos como familia las hicieron fuertes. Así que, hermanos, los malos tiempos van a crear gente fuerte. Y la gente fuerte crea buenos tiempos. Muchos artistas, cantantes y músicos han hecho fundaciones. Alejandro Sanz tiene una fundación, Shakira tiene otra fundación. Algunos boxeadores, no recuerdo los nombres, han hecho fundaciones para ayudar a los niños o para ayudar a los que tienen cáncer y no tienen dinero para pagarse el tratamiento. Maravilloso, porque es una gente fuerte que está creando buenos tiempos para la otra persona. Y eso es maravilloso, hermanos. De verdad, lean sobre personajes, aunque no sean cristianos, pero son personajes que te enseñan, aunque no sean cristianos. Son personajes que te dan lecciones de vida y aprendes también de esta gente. Entonces, ¿qué beneficios sacamos de los malos tiempos? Los buenos tiempos crean gente débil, la gente débil crea malos tiempos, los malos tiempos crean gente fuerte, la gente fuerte crea buenos tiempos. Y esta es la historia del mundo, hermanos, una y otra vez. Y lo que ocurrió en esa generación que era débil y se hizo fuerte es porque el entorno se lo exigía y aprovecharon el momento difícil para ellos ser beneficiados, y muchos se convirtieron en héroes y son héroes. No sé si te das cuenta a través de la televisión de situaciones que pasan, que han pasado esta gente famosa. Son muy pocos los personajes que se hicieron fuertes, que vienen de familias de ricos, porque todo está bien, todo lo tienen bien, pero no aquel que experimentó la pobreza y que experimentó el hambre.
Pregunto, ¿haces que los tiempos malos te hagan una persona fuerte? ¿O te hagan una persona amargada y resentida? El día que le pedí perdón a mi papá sin tener que habérselo pedido, porque realmente yo no le ofendí o no supe que le ofendí, y haber reanudado la relación con él, me hizo fuerte y me trajo mucha paz a mi corazón, obedeciendo el texto que dice que estemos en paz con todos los hombres, si es posible. Por eso dice Dios que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y de este texto tan conocido, hermanos, sacamos una enseñanza. Si todas las cosas no te ayudan a bien, significa que no amas a Dios o no lo amas lo suficiente. Pero si todas las cosas te ayudan a bien, porque sacas una lección de vida para ti mismo, entonces amas a Dios. Mi Dios me dice que si yo le amo, todas las cosas me deben ayudar a bien. Acuérdate de eso, hermano. Estás pasando por una crisis, todas las cosas te ayudan a bien. Hay un propósito, hay una enseñanza en todo esto. Y la tercera y última pregunta dice: ¿realmente crees que Dios tiene el control de todo? ¿Realmente lo crees? Vamos a ver Isaías 45, del versículo 5 al 7, dice: yo soy Jehová. Mira, aquí en estas frases que voy a leer, uno aprende cómo es Dios y qué es lo que quiere y qué es lo que espera. Porque dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Soy el único. No hay otros dioses. Y uno puede decir que egocéntrico es Dios. Él puede ser egocéntrico porque es Dios. Por eso dice: y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, y mira, y creo la adversidad. Muchas de tus crisis seguramente vinieron porque Dios lo quiso y Dios lo permitió. Y luego termina: yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¡Blan! Magnífico, majestuoso, impresionante. Por eso cuando Moisés le dijo, cuando Dios le dijo: ve a Faraón y saca a mi pueblo de ahí. Pero Señor, y si voy, ¿en nombre de quién voy? Dile que vas en nombre de yo soy. Dime que te presente una persona y te dice: oye, vengo a sacar al pueblo judío de acá. ¿Y por qué? Porque me lo ha mandado mi Dios. ¿Y cómo se llama tu Dios? Se llama Yo Soy. Te sacan de la oficina tal vez. Yo soy el que soy. Y eso, hermanos, no te lo olvides, por favor. Nosotros en la Biblia tenemos el ejemplo más gráfico de un hombre que en un solo día perdió todo lo que tenía. Vamos a verlo en Job, en Job capítulo 1, versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, fíjate esta conversación, esta escena, imagínatela. Y Jehová dijo a Satanás, es que Satanás le había dicho antes: no has considerado a tu siervo Job,
que lo tiene lleno de riqueza y de comida y de todo. Y Jehová dijo a Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, esto es sorprendente, hermanos, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Le da permiso Dios a Satanás para que vaya y toque, y dice: y salió Satanás de delante de Jehová. Luego en Job capítulo 1 versículo 20 al 22, cuando ya a Job le empezaron a dar la noticia que se habían muerto sus hijos, se incendió, se murieron, mataron a sus siervos, etcétera. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En lugar de quejarse, él fue a adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Cuando nacimos no trajimos nada, y cuando nos vayamos, lo que tenemos se va a quedar aquí. Y si no lo disfrutaste antes, se lo va a llevar el gobierno o el de Hacienda. Porque ya saben que la inflación es un problema psicológico, ¿verdad? Entonces dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra despropósito, seguramente ustedes lo entienden como que no había propósito. Pero fíjense que esta palabra significa que no atribuyó a Dios locura alguna. En ese concepto está, no recuerdo la otra palabra, porque lo vi en el diccionario y ya no retengo mucho. No recuerdo la otra palabra, pero Dios no va a hacer algo terrible en tu vida. Ahora, o sea, nada más porque se le ocurrió. Disparate es la otra, la traducción. No, y no atribuyó a Dios disparate alguno. Fíjense que Satanás ataca a Job de dos maneras: destruye a su familia y destruye sus posesiones y le llena de llagas su cuerpo. ¿Cuál creen ustedes que era el objetivo de Satanás? ¿Ponerle las llagas? ¿Destruir su familia? ¿Destruir sus posesiones? No, ese no era el blanco de él. Su objetivo era que Job empezara a dudar de la bondad de Dios. Satanás busca tu destrucción espiritual. Cuando hay un ataque diabólico, lo que busca Satanás es que pierdas la esperanza, que digas: yo ya no estoy fundado en Cristo, esto me está pasando porque Dios ya no me ama. Y la mejor forma de hacer esto es dudar del amor de Dios y decepcionarte
de Dios. Esto es lo que le ha pasado a muchos cristianos con este tema de la pandemia. Ya muchos ya no regresaron a su iglesia porque se resintieron contra Dios, porque tal vez se enfermó alguno de la familia y murió, o porque perdieron el trabajo. Y esto ha sucedido en todas las iglesias, hasta en España. Ya no volvieron. Y aquí en nuestra iglesia está pasando lo mismo. Los 8 meses que no nos reunimos, te aseguro que no escuchaban los mensajes por los domingos. Y se han enfriado. Y tal vez crean que Dios ya no les ama, porque han perdido la esperanza y se han decepcionado de Dios. Muchas personas ya no siguieron en el Evangelio porque se decepcionaron de Dios. Cuando un supuesto cristiano reacciona ahí, así, entonces ahí valieron la pena las llagas del diablo, porque logra su objetivo. Te manda la crisis, él viene y la provoca, y tú reaccionas de una o de dos formas. Reaccionas en contra de Dios o reaccionas a favor de Dios, como reaccionó Job. Porque cuando reaccionas como reaccionó Job, entonces ya valió la pena, ya no valió la pena las llagas del diablo, porque no logró su objetivo. Este ataque satánico que recibió Job, vemos que a pesar de las llagas, que a pesar de perder la casa, a pesar de perder sus hijos, a pesar de que la misma esposa estuvo en contra de él y lo maldijo y le dijo: maldice a Dios. Esa es otra reacción. Si aún perdiendo todo esto y esta crisis confiesas: yo no sé cómo voy a salir de esto, pero Dios es fiel y me va a sacar de esta porque me ama y se preocupa por mí. Entonces, escucha, entonces Satanás ya no tiene objetivo, no tiene propósito, no tiene el blanco y no lo logra. No logra decepcionar a este señor, no logra hacer que él ya no crea en el amor de Dios. ¿Sí? Así ataca a Satanás. Y muchos cristianos, cuando los ataca Satanás porque le robaron el carro, se clavan en el carro. Me lo robaron, ay, ¿yo qué voy a hacer ahora? Y tengo que agarrar bus, y me gusta andar en bus. Es peligroso andar en bus. Y se empieza a quejar: y Señor, ¿cómo permitiste que me robaran el auto? Si yo voy a la iglesia, yo diezmo, estoy tratando de evangelizar, no fallo las reuniones de las casas de oración, no fallo los domingos, y me está ocurriendo esto. ¿En dónde estás? Ya no me amas como me amabas antes. Así que tu depresión puede ser por situaciones comunes, puede ser porque estés enfermo, puede ser por un ataque diabólico, o porque perdiste un bien material, una casa, un carro, o porque Dios lo permitió. Y surge la pregunta del millón, hermanos: ¿permite Dios que suframos? Hay un autor que dice: a veces Dios, un escritor cristiano, a veces Dios acuesta a sus hijos en la oscuridad. Entonces, Dios permite el sufrimiento. Y te voy a decir algo que no te va a gustar escuchar.
Sí, Dios permite el sufrimiento. Él lo permite. Lo leímos en Isaías 45:7. Lo vemos con Job. A Pablo no le respondió con un sí a su petición de sanidad, que lo sanara de ese aguijón en la carne que tenía. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y se lo dijo a uno de los apóstoles más grandes que hay en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Dios nunca cede el control, porque Dios está en control de todo. Dios no te abandona. Dios está en control de todo y está permitiendo algo porque Él tiene propósitos para su vida, para tu vida. No despropósitos, sino propósitos. Él no quiere disparates para tu vida. Y nunca te dará más carga de la que sabe que podrías llevar. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Dios está en control, no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino que te va a dar también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Pero no lo va a hacer en tu tiempo. No lo va a hacer cuando tú quieres. Lo va a hacer en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Porque el tiempo de Dios basta. Y entonces tenemos que aprender a respetar el tiempo de Dios. Tienes que estar preparado previamente, anticipadamente, para los tiempos malos y peligrosos, porque no sabes cuándo los vas a enfrentar. Y voy a presentarles, ya para ir terminando, un pasaje que anima e instruye a ocuparnos a lo que es bueno y correcto, hablando en términos bíblicos. Romanos 12, 10 al 14. En esto debemos ocuparnos. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Y eso qué significa? Significa que yo te voy a dar preferencia para algo que nos puede ayudar a los dos, pero yo te doy la preferencia a ti, porque te amo. O el otro dice, no, yo te doy la preferencia. Bueno, entonces démonos la preferencia mutuamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Cuando viene la crisis, acuérdate también de esto. Y ya termino con lo siguiente. Quiero pedirte que lo que voy a decir a continuación, que esa sea tu actitud. Que vengan los tiempos, no importa cuáles. Que vengan porque sé que Dios está detrás de todos los tiempos. Y porque Él no tiene despropósitos para mi vida, incluso cuando hay malos y difíciles tiempos. Que vengan. Dales la bienvenida a los malos tiempos. A los buenos tiempos no pasa nada, pero a los malos tiempos, dales la bienvenida. Porque cuando estás en tiempos difíciles y dificultades y los enfrentas y sales victorioso, has crecido. Has crecido. Así que nuestros problemas en realidad no son teológicos, porque a los teólogos les gusta estudiar teología, pero los problemas que enfrentan ustedes y nosotros, pues son de estos que estamos hablando. Pero tenemos un Dios que nos ama y que tiene un buen propósito para tu vida
aunque sea un tiempo malo. Vamos a orar y nos vamos a preparar para participar de la Santa Cena. Gracias. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque por algo tú has puesto en mi corazón hablar sobre este tema, los tiempos malos y peligrosos. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos, a mí, a mi esposa, para que sepamos enfrentar los malos tiempos, para que podamos crecer a través de los malos tiempos. No sé si decir, Señor, que a veces los malos tiempos son una bendición, porque me ayudan a crecer y me fortalecen. Ayúdanos, Señor, a ser gente fuerte, para que podamos producir buenos tiempos. Si hay alguno de ustedes que tiene algún problema con un ser amado, un amigo, una amistad, y te hizo algo y estás resentido, te cuesta trabajo perdonarlo o perdonarla, pues hermano, este es el momento para que tomes una decisión. Y la decisión es la de perdonar, arreglar las cosas. Cualquiera sea tu crisis, sea económica, sea una enfermedad continua que estés pasando, dale gracias a Dios. Y no te resientas contra Él, porque dice la Biblia que el amor de Dios excede a todo conocimiento. El amor de Dios es espectacular, hermanos. Su misericordia, su gracia, todos sus atributos son espectaculares, porque Él es espectacular, es singular. No hay, como Él mismo lo dijo, no hay Dios, no hay más Dios que Él. Él es el único, Él es el correcto y el perfecto. Entonces, habla con el Señor, y si tienes situaciones difíciles, estás pasando por una crisis, pues ponte a cuenta con Dios y pídele perdón y dale gracias por la crisis. Y si tienes que arreglar algo con alguien, dile: Señor, voy a arreglar con esta persona, porque no quiero caminar con resentimientos y amargura. Y además porque tu palabra me lo indica y me lo instruye. Aleluya. Gracias, Padre. Señor, vamos a celebrar lo que llamamos Santa Cena, recordándote a ti, Señor. Tú dijiste que esto lo hiciéramos en memoria de ti, y es lo que vamos a hacer.